volvemos a fijarnos específicamente aquí en Apocalipsis, donde el capítulo 1 tan maravillosamente presentado en la revelación, visión que tuvo el apóstol San Juan, en cómo él vio a Jesús, el Hijo del Hombre, ¿no? Recordarán que hemos hablado de el aspecto del Hijo del Hombre como profeta. Tres ministerios ministerios que estaban desde la antigüedad se magnifican en Jesús: profeta, sacerdote y rey. Aquello que hallamos en la palabra de Dios expresado a través de todo el movimiento espiritual del Señor con su pueblo, primero en el Antiguo Testamento y la manifestación luego en el Nuevo, lo vemos centralizado en Jesús como el profeta máximo, el sacerdote máximo, podemos decir, y el rey único y verdadero. Así que estábamos con esta visión del Hijo del Hombre como profeta. Recordarán que hemos hablado de sus ojos como llama de fuego. Quiero recordarlo esto, pues, para seguir el tema del profeta. Y el mismo fuego poderoso de Dios que se manifiesta en nuestras vidas de una manera u de otra. El fuego que viene para encender y sanar. Bueno, hemos hecho bastante declaración sobre lo que es este aspecto de lo que en la Escritura podemos ubicar y llamar como fuego de Dios manifestado a nosotros a través de Jesús. Su propósito es ese, nunca es un propósito de, diríamos, terminar con nuestra vida o acabar con nuestra fe, al contrario, es para que más y más las cosas del cielo lleguen a nuestra vida, ¿no? Nuestro ser. Por eso que no hay que temerle al fuego de Dios. Decía el Juan el Bautista que Jesús vendría a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y es una característica muy definida de Dios en toda la Biblia, podemos decir, ese aspecto del fuego divino, ¿no? Y tenemos muchas cosas para hablar quizá, pero no es el punto. Ya hemos dicho bastante sobre esto, tenemos también los apuntes que después puede consultar. Pero en la característica del profeta, el profeta que es Jesús, tiene sus ojos como llamas de fuego, ¿no? Pero no es la única característica. Por eso lo vemos también tocando Apocalipsis 1:15 y vamos a ver otra escritura en Salmo 29:4 también, que otra característica fuerte que se menciona aquí del Hijo del Hombre, Jesús, en la visión que tuvo San Juan, es su voz. Justamente hemos hablado, cantado sobre la poderosa voz, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Apocalipsis 1:15? Su voz como estruendo de muchas aguas, ¿no? Es una expresión lo más aproximada posible a lo que podría ser esa manifestación del gran profeta que es Jesús, ¿no? Como el gran profeta tiene una poderosa voz como el sonido, dice, ¿no? En la expresión de muchas aguas. Por otro lado, se menciona también como un león rugiente y tan fuerte como una trompeta. La voz de Jesús es poderosa y llena de majestad. Ve el Salmo 29:4, que nos dice algo más sobre la voz poderosa de nuestro Dios. ¿Qué dice? Salmo 29:4.
Voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Bien, la poderosa voz profética de Jesús se encuentra relacionada precisamente a todo lo que la Escritura antigua o Antiguo Testamento se nos habla de esa poderosa voz de el Señor Todopoderoso Dios, ¿no? Jehová. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en Jesús, en el Hijo del Hombre, se complementan todas las características que encontramos de Dios y de Jehová en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es su poderosa voz, y esa poderosa voz está relacionada también a su pureza y a su sabiduría, como vemos en lo que habla de su cabello aquí. Antes de entrar en el cabello de Jesús, veamos que Apocalipsis 1:5 nos dice que Él es el testigo fiel, la voz profética del testigo fiel. Apocalipsis 1:5, a ver qué nos comenta, y también Apocalipsis 3:14. Vamos a ver dónde nos habla de esta característica profética: los ojos de Jesús, la voz de Jesús y el testigo fiel. ¿Qué más? A ver, ¿qué tenemos entonces? Y de Jesucristo es testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bien, bien, hasta ahí, porque lo importante es la primera parte. Y de Jesucristo, el testigo fiel. Él proclama las advertencias de los juicios venideros de Dios y también habla toda la verdad, como es oída en los cielos y es proclamada en los cielos. Bueno, ¿qué dice Apocalipsis 3:14? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Bien, veamos que esta fidelidad del testigo fiel es verdadero en todos sus dichos. O sea, todo lo que él habla, dice, es verdad. Por eso hablamos tanto de las promesas de Dios como una certificación de la realidad de la palabra del Señor, que lo que Él dice, todo es verdadero, ¿no? Que no hay mentira, que no hay nada oculto, que no hay nada escondido, no hay nada confuso, ¿no? Da órdenes, en este caso particular, de escribir el mensaje que tenía para las iglesias, y será entregado a las iglesias. ¿Qué dice Apocalipsis 1:11? Que está hablando también de una voz que decía, a ver, ¿qué habla? Que decía: yo soy el alfa. Una voz que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Bien, veamos entonces que hay una orden específica en ese testigo fiel de traer el mensaje que necesitaban estas iglesias, que son las 7 iglesias de Asia que tenemos definido en Apocalipsis 2 y 3. Pero la orden es para que él escriba y envíe este mensaje de parte de Jesús, no es de parte de Juan, es el mensaje de parte de Jesús. Por lo tanto, el testigo fiel estaba hablando. Entonces, lo vemos entonces como el del que tiene los ojos como llama de fuego, el que tiene su voz profética, su voz poderosa, que habla todo lo que está en conformidad a la voluntad divina en los cielos y que llega a nosotros aquí a la tierra. Y es el testigo fiel y verdadero, que no falla nunca y que habla precisamente para corregir, para abundar en la bendición que derrama sobre nosotros para que podamos crecer y podamos seguir adelante, todo basado en su precioso amor. Pero ahora vemos también que en esa característica profética encontramos el cabello de Jesús. ¿Qué dice Apocalipsis 1:14? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Observe usted, su cabeza y sus cabellos eran blancos, dice, como blanca lana, como nieve. No había expresiones más, diríamos, directas en nuestro lenguaje para hablar de la blancura que veía San Juan precisamente en Jesús, ¿no? El Hijo del Hombre. Es esto que es figurativo, ¿no? Porque no tenía otra manera de expresar hasta dónde llegaba la blancura.
la blanca lana, la nieve que siempre en los picos nevados o donde esté la nieve hay blanco, 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 no hay nada gris. Entonces, explicando así o figurando así como la visión que tenía, está hablando esos cabellos de Jesús como que posee la gloria del Padre, ¿no? Y las vestiduras y el cabello blanco de la deidad. Habla de todo esto. Y se refieren a su existencia eterna, su pureza por siempre y su sabiduría. No estaba hablando un profeta de esta tierra, estaba hablando el profeta divino. Estaba hablando el Hijo del Hombre, que conquistó todo en la cruz y estaba reinando y se manifestaba de esta manera. Entonces, nos habla de toda la grandeza poderosa que estaba dentro de esa expresión, esa visión, ese Hijo de Hombre, eso que vio tan distinto a lo que había visto Juan en el ministerio terrenal de Jesús, pero que estaba expresando toda la gloria del Hijo del Hombre y aquel que como profeta se estaba especificando. Tenemos una escritura en Daniel 7:9 también que nos confirma lo que dice esta palabra, que estaba hablando del Rey venidero, estaba hablando precisamente de Jesús. Podemos leerla también y enfatizar esto. También tenemos un Salmo 51:7, Isaías 1:18, que nos habla de esta pureza comparativamente con todo lo más blanco que puede ser comparado aquí en la tierra. ¿Qué dice Daniel 7:9? Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Bien, o sea, la expresión de Daniel ya, como profeta que anunciaba los tiempos venideros, pero que no veía solamente al Mesías en el tiempo que estuvo ministrando como Jesús de Nazaret, sino que veía al Hijo del Hombre en toda su gloria, en todo su esplendor, como aquel que vendría un día, ¿no? Entonces esa era la visión fuerte que tenía Daniel. Entonces vemos que este aspecto profético de Jesús, la cabeza, el cabello, las vestiduras de Dios siendo blancas, enfatizan plenamente su pureza en lo más pleno, en lo más alto, en lo más sublime. Para completar, veamos el llamado del Señor en Salmo 51:7 e Isaías 1:18, que nos habla también de que debemos venir a Él y ponernos bajo la autoridad de este que es puro en todo sentido de la palabra. ¿Qué dice Salmo 51:7? Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vean que la misma pureza, ¿no?, que se proclama del Hijo del Hombre, es la que Él está llamando a las vidas, ser humano. El Salmo primero teníamos la expresión de un hombre que necesitaba que la gracia de Dios viniera sobre su vida y le purificara y limpiara, porque se sentía pecador y necesitaba el lavar. Y dice, solamente allí podré ser lavado y seré más blanco que la nieve. Solamente. Sabemos nosotros, porque esto apunta a la redención de Jesús, al poder de la sangre, que no es un lavamiento externo el que nos puede acercar y purificar en la pureza de Dios, ¿no? No, lo que hace es el poder de la sangre de Jesús. Cuando Isaías hablaba esto, cuando David estaba expresando esta oración en el Salmo 51, estaba mirando hacia la cruz, porque David tuvo la revelación de la cruz. Y en ese mirar hacia la cruz, si yo no soy lavado por ti, Señor, no puedo, no seré limpio, pero yo quiero que tú lo hagas, purifícame. Había un clamor ahí. Y Isaías expresa
el llamado de Dios a toda la humanidad, ¿no? Por eso vino Jesús, por eso está siendo predicado el Evangelio de la gracia de Dios y por eso estamos aquí enfatizando esta realidad de Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces, hemos visto Jesús, el Hijo del Hombre, con sus ojos como llama de fuego. ¿Qué característica del profeta? Su voz, poderosa voz, es otra característica. Tan fuerte, hablando, y cuando Él habla, habla. Cuando Él toca las vidas y llama, esa voz puede ser muy potente y puede ser muy quieta, pero está hablando, está hablando. Es la voz firme del profeta, el testigo fiel. El cabello de Jesús que nos habla de su grande pureza y su grande magnificencia en todo sentido, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera característica, profeta, el Hijo del Hombre. Pero también dice que es nuestro sumo sacerdote. Aquí vamos a ver algo que nos menciona Hebreos, pero que tiene conexión con la vestidura de Jesús, Apocalipsis 1:13, ¿no? Y nos damos cuenta que esta idea del sumo sacerdote viene de lo que Dios había establecido en el pueblo de Israel para el culto de adoración a Él y para los sacrificios que debían hacerse diariamente y todo lo demás. Y el hecho concreto del sumo sacerdote que entraba una vez al año al lugar santísimo para pedir la purificación de los pecados de todo el pueblo. Entonces, leemos a ver Hebreos capítulo 4, 15 a 16, porque el Hijo del Hombre es visto acá como nuestro sumo sacerdote. Vamos después a entrar en Apocalipsis 1:13, 1:20 y ver lo que nos dice. Sí, leemos Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá tenemos dos aspectos muy relevantes, ¿no? La declaración de Hebreos de Jesús, de Cristo, como el sumo sacerdote por excelencia. Aquel que fue tentado en todo, pero sin pecado. No era así el sacerdote o sumo sacerdote que oficiaba en la liturgia judía, ¿no? En todo lo que era el Antiguo Testamento. Pero él era con esta característica tan definida que nos da Hebreos, ¿no? Y lo importante de eso es que dice, hay un llamado de tanto amor, acerquémonos. Acerquémonos, dice. Él no es un sacerdote que da palos, no es un sacerdote que quema, no es un sumo sacerdote que te limita en tu vida. Es el sumo sacerdote lleno de amor que perdona pecados, ¿no? Acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Siempre en el trono de Dios hay gracia. Estamos en una época de gracia. No hay juicio en el trono de Dios. Yo creo en la palabra, hay gracia. Crea la palabra. Hay gracia para alcanzar, ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi vida necesita continuamente ese socorro divino que hallo solamente allí en el trono de Dios, por su gracia, por su misericordia. El Hijo del Hombre, entonces, como nuestro sumo sacerdote, las vestiduras hablan de esto, Apocalipsis 1:13, a ver qué leemos y nos damos cuenta de la conexión que hay entre toda la Escritura y cómo es visto con todo ese poder y magnificencia el Hijo del Hombre como el sumo sacerdote. ¿Qué dice Apocalipsis 1:13? Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro.
Bueno, aquí está en el principio viendo a uno semejante, al Hijo del Hombre, ve las vestiduras, ceñido en el pecho con un cinto. Jesús es revelado aquí, como hemos dicho, como el sumo sacerdote, por excelencia, es revestido con mantos sacerdotales y tiene una señal en el pecho. Esto está hablando un poco de la fisonomía de los sacerdotes antiguos, pero diciendo que era único, ceñido en su pecho con un cinto de oro. Son todas expresiones que magnifican la realidad de lo que es el sumo sacerdote divino que es Jesús, ¿no? Semejante en conformidad a la ley judía, pero como ya dijimos, de acuerdo a lo que dice Hebreos, tan alto y tan sublime que no tiene parangón, no lo podemos comparar, ¿no?, con ningún sumo sacerdote de la antigüedad. Aunque siempre todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento era una figura y un modelo para lo que después va a ser en Cristo. Así que esto es una que se llama una tipología, ¿no? Siempre es mostrado Jesús a través de ciertos aspectos que hacen a cierta liturgia que parece fría, vacía, pero sin embargo estaba allí precisamente la revelación del Mesías que habría de venir. Y por lo tanto, este Hijo del Hombre que ve también acá el evangelista Juan, ¿no?, cuando escribe, cuando tiene esta revelación. Entonces, ¿de qué nos habla esta revelación? Que es una declaración de su amor y nuestra salvación asegurada. Porque Él lo que hizo, no vuelve atrás. Él está diciendo que hay salvación porque hay trono de gracia. Entonces, habla de su amor, sin duda alguna que habla de su amor. En el caminar con Jesús en medio de los candelabros, está hablando ahí, está caminando en medio de las iglesias, en medio de todo lo que era la fuerza espiritual, humanamente hablando, de hombres y mujeres que habían confiado en Jesús, que habían confiado en el Evangelio de la gracia de Dios. Es la seguridad de su profundo interés, por otro lado, por nosotros. Porque no te olvides que siempre Dios da el primer paso. La iniciativa divina es para salvaciones de Dios, no es nuestra. Apocalipsis 1:20 habla un poco más, siguiendo con esta idea, y también el 1:16 podemos leer. 1:20 completa un poco este panorama, a ver qué dice. El misterio, dice, de las 7 estrellas. ¿Qué nos dice? El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Observe que lo que habíamos visto es que Él andaba en medio de los candeleros, ¿no?, en medio de las iglesias. Esto es un poco de figura. Usted tiene que comprender que no hay muchas palabras exactas, pero sí la figura nos habla de esa grandeza de este Hijo del Hombre que, como sumo sacerdote, estaba en medio de la iglesia y estaba ministrando. Porque habla también Apocalipsis 1:16 de su diestra. ¿Sí? Esto siempre en la Biblia se nos habla de la diestra de poder del Señor. ¿Qué dice ahí? 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tenía en su diestra, ¿qué? 7 estrellas. La diestra de Jesús que sostiene las 7 estrellas, ¿no? O 7 pastores de su tiempo. Quizá esa revelación más afín, los ancianos de ese tiempo, los profetas que estaban al frente de esa iglesia, o de las 7 iglesias. Se refiere a su promesa de ungir, dirigir, proteger a sus siervos, porque allí estaba Él con su diestra poderosa. La diestra es el lugar de su gracia en un sentido, porque siempre lo que Dios hace al tocarnos, al bendecirnos, al llenarnos, es por su gracia, ¿sí? Sin duda alguna. Bueno, el sumo sacerdote, el que está cerca, no está lejos. ¿Sabe qué diferencia grande con lo que era la práctica antigua de los judíos? Ellos tenían que ir hasta el templo.
ellos tenían que ir hasta el momento de la administración, traían sus sacrificios, pero había toda una liturgia de tiempos y demás. Pero este sumo sacerdote está disponible hoy, aquí y en cualquier lugar de la tierra. Eso es algo glorioso. Está disponible no solamente en la iglesia, está disponible no solamente en medio de un culto de adoración, de gloria al Dios, y que levantamos su nombre. Está disponible siempre, porque el trono de la gracia de Dios está abierto siempre. Nunca está ocupado. Nunca tiene teléfono ocupado, como en nuestra radio, que muchas veces algunos llaman y encuentran el teléfono ocupado. El trono de la gracia de Dios está abierto a esa plenitud de la vida y del poder que manifiesta el Señor. Bueno, todo esto muestra el camino que Jesús abrió para nosotros, para vivir en la presencia de Dios. Tenemos un último texto aquí que quisiera que lo leyéramos todos juntos. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 21, y que es otra exhortación de la palabra para que no tengamos temor de acercarnos a Él, ¿no? Pero busque Hebreos capítulo 10, 19 al 21. 22 también, sí, tenés razón. 21 y 22 es el corolario, diríamos, de lo que está hablando. Y bueno, a ver, ¿lo tiene? Vamos a leerlos todos juntos bien. Si no, después nos ponemos de pie, vamos a estar más cómodos, ¿eh? Bueno. A ver, Hebreos 10, 19 al 22. ¿Qué dice? Así que, vamos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su gracia, su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bueno, aquí está hablando también de algunas cosas en figura. El agua pura más que nada tiene que ver, no porque nos bañemos ese día, pero nos venimos delante del Señor, que sería bueno, ¿no? Venir bien bañaditos. Pero no está hablando de lo natural, está hablando de la palabra. La palabra muchas veces tiene el significado del agua también, ¿no? Ahí purificados, se está hablando por la sangre, los corazones, mala conciencia, ¿no? Certidumbre de fe, tan indispensable para poder acercarnos, ¿no? Pero vean, tiene dos partes, ¿no? Habla de lo que Jesús hizo. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Que este lugar santísimo que es tomado del tabernáculo, que es tomado del templo, lo que había donde el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año, y cuidado porque aún podía morir ahí adentro, ese santuario, ese lugar santísimo, es precisamente hoy el lugar de su presencia, la entrada a Él, el trono de la gracia, el trono está abierto, ¿no? Hay niveles, lógicamente, pero está abierto. Está abierto para que podamos venir, por eso después habla y dice, por la sangre de Jesucristo, es el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. Sí, por eso sufrió en la cruz, dio su cuerpo, dio su vida, para que esto sea posible. Bueno, habla todo esto y después teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y entonces dice, ahora, ¿qué debes hacer? ¿Qué debes hacer? Acercarte. El llamado de Dios, ¿no? Acerquémonos. Todo eso hizo Jesús, hizo Cristo, hizo el sumo sacerdote por excelencia, como nos dice Apocalipsis, ¿no? Bueno, el gran sumo sacerdote que nada que ver con los humanos. Y bueno, Él hizo completa la obra, dice. Entonces, acércate, acércate. Que el corazón sea sincero, porque
a Dios no le podemos engañar, ¿no? Por eso habla de esto. Él sabe todas las cosas. Y ese acercarnos en sinceridad abre las puertas realmente para que fluya más y más la fe. Plena certidumbre de fe, tenemos que creer lo que Él hizo. Este versículo, versículos 3 versículos acá hablan mucho, porque tenemos que creer todo lo que Él hizo. Ya lo hizo, ya fue hecho. Certidumbre de fe es porque me atrevo a tomar la palabra y decir, tú lo hiciste, Señor, y me acerco en esa fe, sabiendo que solo tú puedes ministrar con gracia y con amor. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados en cuerpos con agua pura. Bueno, la palabra, ¿sabe por qué es mencionada la palabra como agua pura? Porque cuando leemos la palabra es como un lavamiento que viene para decirnos, hay que corregir algo. En otros lados las palabras se habla del espejo que nos muestra nuestro estado espiritual también. Hay una relación siempre entre la palabra, el espíritu y lo que Dios hace, ¿no? Porque lo hace siempre en base a las cosas poderosas del cielo y lo que ha revelado, lo que ha hablado y lo que ha dicho. Entonces, que podamos ser sensibles a esto, ¿no? Abiertos, permitiendo que la palabra llene nuestro ser, nos libre por la sangre de toda la mala conciencia que puede haber, conciencia de pecado, conciencia de culpabilidad, tantas cosas que a veces trabajan interiormente, ¿no? Pero la conciencia es algo que está en nuestro interior. Bueno, con fe, viniendo delante del Señor. Bueno, gracias Padre por Jesús, supremo sacerdote para mí. Puede decirlo usted también, cierre su Biblia. Cierre su Biblia esta mañana. Diga conmigo, gracias Padre por Jesús, supremo sacerdote para mí. Haga así, para mí. Gracias Padre por Jesús, el Hijo del Hombre, supremo sacerdote para mí. Yo lo necesito y vos también. Aleluya. Denle un aplauso a Jesús, ¿qué le parece? Porque qué bueno ese Hijo del Hombre, el profeta y el sumo sacerdote. Amén, amén y amén.